frío, bueno, en México tendréis calorcito. Asuka Lanuyi, hola. Mabel C, hola Antonio, buenas noches aquí en Argentina. Aquí tenemos muchísimo frío, pasaron ya las lluvias, las nieves y ahora quedó un tiempo anticiclónico con mucho frío para lo que es aquí normal, claro. Aquí que haya 3 grados, 4 grados realmente es frío, ¿no? Porque aquí es un clima muy templado que ni hace frío en invierno ni hace calor en verano. Entonces ahora la verdad es que está bastante frío. Laura Jorrizma desde Holanda, hola, buenos días, buenas noches o días para todos. Buenos y fríos días desde Madrid, sí, en Madrid la verdad me imagino que mucho peor que aquí en Asturias. Me imagino que en Madrid estaréis abajo cero. Perspectiva psicológica. Buenas noches, don Antonio. Saludos desde Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Michael Kelly, buenas. Amanecer. Michael Kelly desde Holanda. Elena Teresa Guadés Navarro, buenos días desde Alicante, España. En Alicante también estaba fresquito. Raza de bronce durante el día, bastante calor, por la noche refresca un poco. Gaby Garza, buenas noches, doctor Antonio, saludos. Mabel C, y en Argentina hay sequía y mucho calor. Aquí hemos pasado un verano de mucha sequía, no ha llovido en bastantes meses y también mucho calor. De hecho, ya cuando aquí normalmente en octubre, noviembre suele hacer ya bastante frío y mucha lluvia, este año parecía que estábamos en verano porque continuaba el calor, continuaba el sol hasta prácticamente el mes de diciembre. Después ahí ya cambió todo y empezaron las lluvias, las nieves y el frío. Verónica Yerobi, buenas noches desde Guayaquil, Ecuador. María, buenos días, noches en Texas, está empezando a nevar. Oh. Yo pensaba que Texas era más o menos que no era tan frío. Bueno, sí, tiene que ser clima extremado porque es bastante continental. Me imagino que es un poco en verano mucho calor y en invierno también frío, ¿no? Belinda Lazcano, buenas noches desde México, con calor en el día y fresco en la noche. Helen Carías, buenas noches, doctor. De Vicente, saludos desde California. Hace frío. Que digan que en California hace frío, sí que es un poco, aunque me imagino que en invierno también, como todo, ¿no? Aquí normalmente en el sur, en Sevilla, en verano hace muchísimo calor, es tremendo, puede llegar casi a 50 grados. Pero en invierno también se nota el frío, ¿no? Además las casas no están preparadas para el frío porque como tienen un clima tan cálido y entonces la verdad es que es a veces más difícil llevar el invierno en Sevilla que en Asturias, ¿no? Que tenemos un clima lluvioso y frío. Bueno, amigos, hoy tenemos un tema realmente interesante que son 7 pasos para lograr la fortaleza emocional, pero yo quiero este es un tema que yo he tratado en mi segundo canal como un tema de desarrollo personal, de fortalecimiento personal, pero yo hoy quiero darle una versión enfocada hacia las personas que están padeciendo a los narcisistas, ¿no? Quiero darle un poco ese aspecto a cada punto de los que comentemos. Vamos a analizar cómo es ese aspecto, cómo es ese paso, de esos 7 pasos, cómo lo enfocamos o lo orientamos hacia enfrentar a los narcisistas, aplicar el contacto cero, quizá aplicar la piedra gris y poder salir de esa situación en la que a veces nos encontramos. Silvia Amor, hola, buenas noches, Antonio, desde Buenos Aires. Eloísa Castro, aquí en Huesca, mucho frío, -3. Bueno, Huesca es tremendo. Huesca está al sur de los Pirineos, una zona muy fría de España, muy cerca de Cataluña. Lo digo para las personas de fuera de España, aquí todos sabemos dónde está Huesca, pero bueno, las personas de México por ahí que sepan, que se orienten un poquitín dónde estamos cada uno dentro de España, ¿no? Pues eso que os comentaba, que vamos a tratar de dar esa versión de esos 7 pasos para lograr la fortaleza emocional, pero desde una perspectiva de enfrentar al psicólogo, de aplicarlo, de enfrentar al psicólogo, perdón, tengo todavía de enfrentar al psicópata o al narcisista, ¿no? Disculparme cuando tenga estos lapsus, que de repente digo cualquier tontería, ¿no?
Bueno, ya nos vamos incorporando bastantes personas, así que vamos a esperar unos minutinos más, 3 o 4 minutos más, para que terminen ya de ir entrando más personas y ya comenzamos con nuestro debate. Bueno, aprovecho para comentaros, ya os había hablado, supongo que todos ya sabéis, del libro El Contacto Cero, El Camino a la Libertad, que lo podéis encontrar en Amazon al precio de 10 euros o 10 dólares. Ahora hemos incorporado un segundo libro, que es La Piedra Gris, es cómo convivir con un narcisista, es cómo se aplica la técnica de la piedra gris. Es una técnica bastante polémica porque no en todos los casos se puede aplicar la piedra gris. Aquí analizamos en qué circunstancias es muy favorable, en qué circunstancias es desfavorable, qué consecuencias puede tener, qué preparación debe tener uno para afrontarla, qué es lo que sucede con el narcisista cuando aplicamos la piedra gris, cómo suele reaccionar. Todo eso lo analizamos bastante en profundidad, pero lo explicamos con la mayor claridad posible para que todo el mundo pueda entenderlo. No hace falta ser psicólogo para entender ningún libro de estos, son manuales para ayudar, no son libros técnicos. Así que os invito a cualquier persona que deseéis conocer de estos temas con un poquitín más de profundidad de lo habitual, pues tenéis estos libros a vuestra disposición. Las personas que sean de España y que deseen el libro dedicado pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Los de fuera de España, lo siento, pero hemos tenido que cancelarlo porque ha habido varios problemas en los envíos. Parece ser que el sistema para el envío internacional o bien se paga una tarifa que es más cara que el propio libro, o si no realmente funciona mal, tarda muchísimo y se pierden los libros. Entonces realmente las personas que no sean de España, pues lo siento mucho, pero lo van a tener que comprar exclusivamente en Amazon porque no queremos causar estos problemas a nadie, ¿no? Que una persona esté esperando por el libro y que el libro no llegue nunca. Hemos tenido varios problemas y preferimos no seguir enviándolo nosotros directamente, solo lo dejamos para España, donde sí hemos comprobado que funciona aceptablemente este sistema de envío. También anunciaros que posiblemente a primeros de febrero, es decir, en una semana y media o 2 semanas, ya tendremos el tercer libro de la colección, que trata sobre las madres narcisistas, un libro muy interesante donde analizamos en profundidad el efecto devastador que provoca una madre narcisista dentro de la familia, y es un libro muy interesante. Va a ser un poquito incluso más grueso que estos porque cuando lo escribía hace unos meses me encontré con tanta información, con tantas cosas que quería poner dentro del libro que no me quedó más remedio que alargarlo un poquitín más. Entonces, en vez de estar entre las 70 u 80 páginas, creo, bueno, están haciendo ahora la revisión y el maquetado, pero creo que va a quedar como en unas 100 páginas aproximadamente. Pero bueno, en una semana, o sea, en 2 semanas aproximadamente, ya lo veremos en físico, ya lo tendremos en las manos y podremos enseñarlo y mostrarlo. Así que, bueno, seguimos saludando. YouTube nos está mandando el aviso del vídeo en vivo. Tuve que buscarlo, quizá por eso estamos pocos conectados. La verdad es que no sé qué está pasando con YouTube, con los canales de YouTube. Es un auténtico desastre. Llevamos ya varios meses que han cambiado el sistema que tienen de publicitarse, y la verdad es que no manda comunicaciones de los vídeos, no pone las personas que están suscritas, no les muestra vídeos del canal, no del mío, en general de todos los canales. Ahora están cambiando toda la plataforma con el sistema este que tienen ahora de los vídeos short, y todos estos prefieren hacerle la guerra a TikTok con vídeos cortos de menos de 1 minuto que seguir con su línea habitual. No entiendo muy bien cuál es la idea que tienen, pero bueno, la realidad es esa. Entonces lo único que voy a tener que hacer va a ser eso, que vosotros entréis en el canal y marquéis que estáis a la espera, y no sé cómo, miraré a ver cómo puedo hacer para que las personas reciban el aviso. Silvia Mour, un tema muy interesante, doctor, gracias. José Inés Ruiz, hola, buenas. José Inés. Paula, buenos días desde España. Hola Paula, ¿qué tal? Adelaida Zuluaga, buenos. Vicente, gracias por tu ayuda desde Madrid. Que tengas un excelente día, un saludo. También mucho frío en Madrid. Leti Emi, buenas noches desde California. Laura Gina Montesinos, si yo también busqué, no me avisó, eso que activé la notificación. José Inés Ruiz, doctor, ¿puede decir los nombres de sus libros? Sí, lo repito.
Los libros son La piedra gris, Cómo convivir con un narcisista, y el otro, Contacto cero, Camino a la libertad. La forma más fácil de encontrarlos en Amazon es entrar en la plataforma y escribir Antonio de Vicente. Y no sé si o bien en la primera línea de libros o en la segunda ya aparecen los libros sin ningún problema. Mejor que por el título, aunque bueno, con el título poniendo Contacto cero supongo que también aparecen, así que cualquier persona que esté interesada ya sabe, entrando en Amazon se escribe Antonio de Vicente y aparecen rápidamente los libros. No sé si en la primera línea, porque normalmente la primera línea suelen ser las personas que pagan por la publicidad, como nosotros no pagamos, nos dejan en la segunda o la tercera línea. Así que Victoria Esparza dice, hacer un TikTok avisando del título. Ah, mira, buena idea, buena idea. Pues sí, voy a tomar nota de ella. Hacer un TikTok. Me parece una idea perfecta. Incluso también lo podemos poner en ¿cómo se llama la otra plataforma? En Instagram también, ¿no? Instagram. Que no cuesta nada hacer un pequeño anuncio, un pequeño vídeo y subirlo a estas plataformas. Muchas gracias, Victoria, muy aguda. Citro55, buenas noches desde México. Bueno, ya estamos bastantes personas, yo creo que vamos a pasar a la exposición. Jordi Millán, hola, buenos días desde Tarragona. Bueno, las personas seguramente se van a ir incorporando. Recordad que siempre empezamos a las 6:30. Para que no estéis pendientes simplemente a las 6:30, podéis ir al canal y conectaros directamente sin necesidad de esperar a que os avise YouTube, porque ya estamos viendo que está dando muchos problemas. Bueno, como os decía, hoy vamos a hablar sobre los 7 pasos que dan fortaleza emocional, pero que lo vamos a explicar desde la perspectiva del enfrentamiento con el narcisista, porque ya os comentaba que este fue un tema que yo desarrollé para mi segundo canal de desarrollo personal, donde lo que tratábamos era de hablar para el común de las personas, para esas situaciones difíciles en las que uno necesita tener esa fortaleza emocional, esa fortaleza de carácter que lo ayude a uno a superar las situaciones difíciles. La verdad es que si hay una situación difícil, una situación complicada, es la vida con un narcisista o bueno, con un psicópata, con cualquier personalidad tóxica, cualquier relación tóxica, neurótica que se produce, ya sea dentro de una familia, ya sea en el trabajo, en nuestra relación de pareja. Ahí es realmente donde necesitamos esa ayuda para enfrentar esas situaciones. Hay, como decimos, esas situaciones donde es difícil mantener la fortaleza porque las dificultades que se nos vienen encima son enormes, porque existen constantes manipulaciones que nos hacen dudar de nuestro propio criterio, porque porque existe también ese secuestro emocional, esa dependencia emocional que nos agarra, ese enganche que existe con el narcisista y que nos dificulta pensar con claridad. Porque normalmente cuando una persona es víctima de un narcisista en muchas ocasiones llega incluso a sufrir estrés postraumático y la persona se encuentra prácticamente destruida. Entonces en esos momentos quizá necesita saber un poquitín unos pasos que le ayuden a mejorar esa situación, dar una vuelta a ese estado emocional derruido prácticamente que tiene y cambiar esa visión que tiene del mundo, esa visión de túnel negativa en donde uno no ve ninguna salida, donde todo está cerrado y todo está oscuro. Aquí vamos a dar 7 pasos que son muy sencillos, que son bastante elementales, pero que cuando uno está metido en ese pozo no se da cuenta de ellos y que sí ayudan realmente a que una persona vaya tratando de ver algún rayo de luz para tratar de salir de la situación en la que se encuentra. Entonces, en principio, el primer paso que deberíamos tener claro es una cosa esencial y fundamental para las personas que se enfrenten a una dificultad grave, pero también para todo el mundo. Todos estos pasos que vamos a dar son aplicables a cualquier persona, en la situación que esté, incluso para una persona que no tenga absolutamente ningún problema, pero sí quiera fortalecer su estado emocional, ¿no? El primer paso es encontrar un motivo para vivir, tener una razón de vida, un motivo de vida. Eso es algo fundamental, es como si dijéramos la columna vertebral que articula
todas nuestras experiencias, todas nuestras vivencias, todo tiene que tener una dirección y tiene que tener un sentido. Decía un viejo proverbio marinero que para la persona que no sabe a dónde va, que no tiene una dirección, que no tiene un rumbo, que no tiene ese motivo que lo guía, ningún viento le es favorable. La persona que no sabe hacia dónde navega, que no sabe puede dar el viento hacia donde quiera, que ningún viento le sirve para ir al rumbo al que quiere. Ese rumbo, esa dirección en la vida es lo que da ese es el motivo para vivir. Ese motivo es el centro que debe guiar la vida. Hay un psicólogo, neurólogo, que estuvo en los campos de concentración nazis, judío, Viktor Frankl, que publicó hace poco un libro hablando precisamente sobre la razón, lo que significa el motivo para la vida, ¿no? El motivo de la vida que debe tener toda persona. Y él cuenta sus experiencias en los campos de concentración alemanes y dice que de todas las personas que pasaron por los campos de concentración, solo resistieron el tormento, la dureza y fueron capaces de sobrevivir aquellas personas que tenían clara cuál era su objetivo de vida, que tenían algo por lo que luchar, que tenían un motivo que les guiaba en ese enfrentamiento. Pasaron auténticas penalidades, en su libro cuenta todas esas historias, todos esos sufrimientos, esas crueldades que sufrieron, esas torturas, y solamente aquellos que tenían claro por qué tenían que seguir vivos fueron los únicos que fueron capaces de sobrevivir. Por eso cuando una persona está dentro de ese túnel al que le conduce la relación con el narcisista, cuando está en un momento en que no ve la salida por ningún sitio, ese sentido de la vida que pueden ser los hijos, puede ser su esfuerzo, su deseo de realizar su vida, por ejemplo, puede ser su profesión, puede ser su familia grande, me refiero, sus padres, todo eso puede articular una dirección, un camino que es lo que conocemos como motivo de vida, razón por la que uno vive. En un segundo lugar, una cosa que es importantísima y que muchas veces descuidamos es el equilibrio entre los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. Normalmente se suele decir que las personas cuando están en dificultades tienen que pensar en positivo, tienen que ver la parte buena de las cosas, que tienen que ver el vaso medio lleno, mejor que medio vacío. Pero en realidad también la parte negativa, los pensamientos negativos, hay que tenerlos en cuenta. No hay que pensar que solo los pensamientos negativos nos arrastran, porque también tienen una función en el desarrollo emocional de las personas. El pensamiento negativo es lo que te protege, es lo que te cuida, lo que te hace estar prudente, lo que te hace dar los pasos con cuidado y observando a tu entorno. Por ejemplo, cuando tienes una relación con un narcisista y quieres aplicar el contacto cero, los pensamientos negativos son los que te van a hacer ser prudente, los que te van a hacer callarte y no contarle nada al narcisista, los que te van a hacer que todo lo que planifiques para alejarte lo hagas en silencio, los que van a hacer que cojas esa fuerza para poder salir de esa situación. Por supuesto también los pensamientos positivos ayudan mucho, son los que te dan energía, los que te llenan de vitalidad, son las vitaminas para ponerse en marcha. Si tú piensas que eres capaz de conseguir formarte para tener una profesión, o que eres capaz de volver a tu antiguo trabajo, o que crees que puedes contactar con esas personas que tenías afuera, que te querían, esos amigos, familiares que te pueden ayudar, con todo eso puedes formar un equipo de buenos deseos, de buenas vibraciones y dar ese paso definitivo. Pero siempre hay que mantener ese equilibrio entre los pensamientos negativos que te protegen, que te cuidan, y los pensamientos positivos que son los que te dan la energía, los que te dan la fuerza para salir adelante. En tercer lugar, hay que ser compasivo con uno mismo, hay que tener compasión hacia uno mismo. Cuando uno está en situaciones tan complicadas, cuando uno está en una situación de batalla emocional, es muy fácil equivocarse, es muy fácil cometer errores, es muy fácil hacer mal las cosas. También en la mayoría de las ocasiones uno se victimiza, o mejor dicho, se siente culpable por lo que está ocurriendo, piensa que lo que sucede es por culpa suya. En esos casos es esencial la compasión, es esencial perdonarse a uno mismo en todos los sentidos,
Perdonarse esa culpabilidad que uno cree que tiene y que realmente es falsa, pero también hay que perdonarse todos esos errores que uno comete porque está bajo una presión tremenda, porque está constantemente sufriendo los acosos del narcisista, porque está constantemente sufriendo las humillaciones, y en esos momentos muchas ocasiones uno da respuestas equivocadas. Uno da respuestas positivas hacia el narcisista que hacen que el narcisista incremente su control. Uno da respuestas equivocadas en el sentido de que a veces revela sus intenciones y descubre lo que pretende frente al narcisista. Se cometen muchos errores precisamente porque se está en esa situación de estrés. Entonces no hay que sentirse culpable, no hay que sentirse derrotado, hay que uno perdonarse a sí mismo y comprender esa situación tan dura en la que está, y eso le va a ayudar a seguir haciendo frente a esas situaciones tan difíciles que atraviesa. En cuarto lugar, hay que aprender a reírse de uno mismo. El sentido del humor es uno de los rasgos que caracteriza a las personas que tienen fortaleza emocional. Las personas que saben ver las cosas con cierto humor, que saben distanciarse de esas situaciones y ver en ocasiones lo ridículo que es la situación en la que uno se ha colocado, que son capaces de ver con humor cómo uno se ha equivocado, cómo uno ha tropezado y ha caído, que son capaces de ver esa parte que tiene de cómica en la situación, las dificultades que atravesamos. Esa visión humorística lo que hace es quitar importancia a la situación, no porque no la tenga, sino porque cuando se le quita importancia se le quita peso emocional. Nos pesa menos algo que vemos con humor que algo que no vemos con humor. Cuando ocurre un suceso, cuando uno se cae, por ejemplo, en la calle, por poner un ejemplo, y se rompe un brazo, una cosa realmente trágica y dolorosa, si uno es capaz de verlo con humor y reírse un poco de sí mismo, seguramente que se le pasa un poco el dolor y no lo ve de una forma tan trágica, ¿no? En el caso del narcisista ocurre exactamente lo mismo. Si somos capaces de distanciarnos y ver un poco todas esas cosas que tiene, a las que no debemos dar tanta importancia, quizá eso nos haga sentirnos un poco mejor, pero sobre todo no porque debamos sentirnos mejor en esa situación tan difícil, sino porque eso nos va a dar más fuerza, va a borrar un poco esa parte negativa y va a dar un poco el impulso a la parte positiva. Cuando estamos en situaciones difíciles, normalmente esos pensamientos negativos dominan sobre los positivos. Somos incapaces de ver la parte positiva de esas situaciones. En cambio, el humor es lo que da vuelta a la tortilla y lo que nos hace ver todo desde un ángulo más relativo, desde un ángulo en donde sí podemos entender que el cambio sí se puede producir, donde le quitamos peso a esa losa que nos pone el narcisista encima de la culpabilidad, del sufrimiento y de la humillación. En quinto lugar, hay que equilibrar las emociones con la realidad. Muchas veces cuando estamos sometidos en ese pozo tan hondo, las emociones nos pueden, las emociones negativas sobre todo. Sentimos dolor, sentimos tristeza, sentimos humillación. La persona no sabe cómo reaccionar ante ese cúmulo de cosas negativas, de cosas en su contra, y no sabe cómo hacer frente. Sin embargo, muchas veces la realidad es otra, porque no somos capaces de mirar más allá de los árboles que nos impiden ver el bosque. No somos capaces de mirar hacia afuera de esa zona en la que estamos, de esa zona cubierta por cosas negativas, por cosas negras, y no somos capaces de ver hacia afuera y ver que afuera hay otro mundo, que afuera hay amigos, que afuera hay familiares que nos quieren, que afuera hay otro tipo de vida diferente, que todo eso puede cambiar simplemente con un esfuerzo, con un paso de salir adelante. Por ejemplo, en el caso que hablamos, aplicando el contacto cero, uno puede romper esa relación, que se puede salir y se puede pasar, se puede dar ese paso a una vida diferente, se puede entender las cosas de una forma distinta. Es importante en esas circunstancias ser capaces de ser realistas, no ser exageradamente optimistas o muy positivos, sino ser simplemente realistas, darnos cuenta que estamos en una situación crítica, que estamos en una situación difícil, pero también darnos cuenta que de esa situación se sale porque miles de personas han salido de esa situación, porque constantemente estamos viendo a personas que nos cuentan que han dejado atrás al narcisista, que han superado situaciones difíciles con hijos, con carencias económicas,
económicas, con dificultades familiares, pero sin embargo han sido capaces de salir adelante. Esa es la realidad y es lo que tenemos que tratar de ver en esos momentos tan difíciles en los que todo es oscuro y todo es negro. En sexto lugar, y este también es muy importante, hay que aceptar que hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. Entonces hay que centrarse en esas cosas que nosotros sí podemos manejar y dejar un poco de lado las que no podemos controlar. Imaginaros, por ejemplo, una familia que tiene una familia con un narcisista o una narcisista, no importa el sexo del narcisista, que tiene hijos. La realidad de que los hijos están ahí presentes no se puede obviar y eso supone una dificultad, por ejemplo, a la hora de aplicar el contacto cero. Las personas que se encuentran en esa situación dicen, bueno, pero ¿cómo puedo hacer yo para afrontar esta situación? ¿Cómo puedo yo hacer para salir de esta situación en la que tengo unos hijos, no tengo, por ejemplo, los recursos económicos para vivir? Seguramente el narcisista o la narcisista me va a negar toda posibilidad, me va a poner todas las dificultades posibles. Ahí estamos viendo esas cosas que no podemos controlar, esas cosas que están fuera de nuestro alcance. No sabemos cuál va a ser la respuesta de nuestro narcisista, no podemos evitar el tener los hijos porque están ahí presentes y tampoco lo deseamos, por supuesto, pero hay que ver aquellas cosas que sí podemos hacer. Uno puede recurrir, por ejemplo, en este caso, puede recurrir a un juez para conseguir una separación correcta, para conseguir que la otra persona se haga cargo de las obligaciones que le corresponden, puede recurrir a algún amigo, algún familiar, alguna persona que pueda ayudarla, ya sea en alojamiento, ya sea en ayudarla a buscar un trabajo. Entonces, hay que centrarse en esas cosas que podemos hacer y olvidarnos un poco de aquellas que no podemos controlar. Las que no dependen de nosotros no podemos hacer nada. En las que sí dependen de nosotros, en las que sí podemos nosotros modificar, en las que sí podemos influir, ahí es donde hay que centrarse y donde hay que emplear la fuerza. Y en séptimo lugar, también muy importante, todos los pasos son importantes, como veis son cosas sencillas, pero que muchas veces cuando uno está metido en este mare magnum de relaciones tóxicas es realmente difícil verlas, ¿no? El séptimo punto, el séptimo paso sería da un paso cada vez. No trates de hacerlo todo a la vez, no trates de solucionar todos los problemas en el mismo momento. Tienes que ir paso a paso, problema a problema. Ahí, como dice el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, hay que ir partido a partido. Hay que solucionar cada problema según se va presentando. No pretendas enfocar o afrontar todos los problemas a la vez porque no vas a ser capaz de hacerlo todo en su conjunto, va a ser demasiado difícil. Entonces vete poquito a poco, vete paso a paso, vete solucionando. Estás en una situación difícil, no tienes estudios, estudia, no tienes trabajo, busca un trabajo que te dé independencia económica. No tienes contactos fuera, empieza poco a poco a contactar con amigos, con familiares, pero vete resolviendo cada problema con tranquilidad, con calma, vete resolviendo cada problema paso a paso. Es muy importante porque a medida que tú vayas resolviendo un problema, te va a dar energía para resolver el siguiente. A medida que vas consiguiendo pequeños éxitos, eso te va a dar fuerza para afrontar el siguiente reto, que seguramente será más difícil que el primero, pero que tendrás esa fuerza para poder enfrentarlo. Bueno, amigos, también en esto de un paso cada vez, también es muy importante priorizar. Empezar primero con las cosas más urgentes, las cosas más importantes, e ir dejando esas cosas que tienen menos peso, que tienen menos importancia para el final. El priorizar ayuda también a ir avanzando, a ir solucionando los problemas. Así que bueno, más o menos esta era la exposición que tenía para hoy. Son 7 pasos sencillos, pero que son muy importantes a la hora de conseguir esa estabilidad emocional, a la hora de afrontar los problemas que se presentan frente al narcisista, especialmente porque la persona se encuentra destrozada, se encuentra humillada, se encuentra hundida y no es capaz de hacer frente a esa situación. Así que os recomiendo que echáis un segundo repaso a estos 7 pasos que hemos dado porque pueden ayudar mucho a esas personas que se encuentran en dificultades. Ahora ya, si os parece, vamos a pasar al debate, a la tertulia. Como siempre ya sabéis que vamos a empezar desde el principio y vamos a ir poco a poco.
bajando por todas las preguntas. Recordaros, como siempre, que ya tenemos el libro Contacto Cero, Un paso, el camino a la libertad, y Piedra Gris, Cómo convivir con un narcisista. Los podréis encontrar en Amazon al precio de 10 euros o 10 dólares. También hay el formato ebook que cuesta 4,99. Las personas que nos veáis desde España, si deseáis un libro de estos dedicado por mí personalmente, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Así que bueno, ya vamos a pasar, vamos a ir un poco hacia la parte de arriba. Bueno, estábamos aquí más o menos, Jordi Millán, Victoria Esparza, el nacimiento de... Jordi Inés Cruz, he visto sus vídeos, me salvaron, muchas gracias. José Inés Ruiz, gracias a ti, José Inés, por estar ahí. Victoria Esparza, el nacimiento de mi nieto me dio una alegría muy grande. Me alegro, Victoria, enormemente. José Inés Ruiz, ¿cómo diagnosticas a un narcisista en 3 rasgos? Bueno, normalmente se considera que para diagnosticar a un narcisista hacen falta como 4 o 5 rasgos de la escala DSM-5, que es la escala de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, que son los que han catalogado, es la que más se utiliza para diagnosticar a los narcisistas, ¿no? Y son de los rasgos, en algún momento los hemos comentado y en mis vídeos los comento con mucha frecuencia, los 10 rasgos, de ellos se exigen entre 4 y 5, porque ya sabéis que los trastornos psicológicos son como una especie de continuo que va de la normalidad hacia el trastorno, y hay un punto en el que se considera que esa conducta alterada afecta a esa misma persona o a su entorno. En el caso del narcisismo se considera que es cuando cumple con 4 o 5 de estos requisitos. Pero bueno, también los requisitos se pueden cumplir con mayor o menor intensidad. Normalmente deben ser requisitos que se den habitualmente, que sean estables, que sean permanentes en la personalidad de ese individuo. Ellen Carías, vivir con un narcisista es una agonía constante, que no sabe si hoy estará enojado o tranquilo, y cuando consume droga y la dejan se ponen más irritables y la que está más cerca sufre. Efectivamente, es muy duro convivir con un narcisista. En ese caso siempre decimos que con el narcisista lo mejor es irse, ¿no? Aunque sabemos que en muchas ocasiones es difícil, que existe ese secuestro emocional que impide a las personas alejarse del narcisista. Víctor Esparza dice: José, egocéntrico, grandilocuente y egoísta. Bueno, pero, o sea, 3 requisitos sería poco, ¿no? Hay personas que son arrogantes, que son, y posiblemente cumplirían esos 3 requisitos, ¿no? Habría que verlo, ¿no? José Inés Ruiz, gracias Victoria. Marore, el motor de mi vida son mis 2 hijos, la felicidad de ellas es la mía. Ellas me dicen: pero mamá, también tú debes buscar tu propia felicidad. Efectivamente, Marore, es muy importante que tú busques tu propia felicidad, porque si tú no eres feliz, tú no puedes transmitir esa felicidad a tus hijos. O sea que si quieres a tus hijos, lo mejor es que seas feliz tú primero. Siempre lo decimos cuando hablamos de que una persona debe cuidar de sí mismo, que una persona debe tener buena autoestima, debe tener confianza, debe tener amor propio. Lo decimos en el sentido de que uno no puede ofrecer aquello que no tiene en su interior. Entonces, la mejor forma de ofrecer algo a los demás es tenerlo nosotros mismos, enriquecernos nosotros mismos, y eso que nosotros tenemos es lo que ofrecemos a las personas con las que nos relacionamos. Victoria Esparza, el sentido del humor es mi mayor fortaleza. Es muy importante el sentido del humor, ser capaz de ver todo desde una perspectiva cómica, relativa, poniendo cada cosa en su lugar. José Inés Ruiz, soy psicólogo, las enseñanzas del maestro Vicente me han sido de mucha utilidad, no solo con mi trabajo, sino en mi vida personal. Muchas gracias, José Inés, por esos piropos que me dedicas. Ellen Carías. A ver, porque, un momentín, ahí.
Vivir con un narcisista es una agonía constante que no sabes... Ah, este ya lo hemos visto. Sí. Es que se salta de vez en cuando. Aquí está. Hoy que le apliqué la piedra gris, hace tiempo ya no le gustó, el narcisista hoy me dice que ya lo cansa hoy y él se hace la víctima. Bueno, pero eso es señal, Ellen, de que te está funcionando porque él se está aburriendo de esa situación en la que está, que es lo que se pretende con la piedra gris. Recuerda que la piedra gris es esa carencia emocional, esa disminución emocional con el narcisista para conseguir eso precisamente, que se aburra y que se busque otra víctima o que se aleje o que te deje tranquila, ¿no? José Inés Ruiz, vivo en Phoenix, Arizona, USA, nací en México. Victoria Esparza, José, sí, para mí también es una fuente de información muy valiosa en mi vida personal y encontrar muchas respuestas. MMB, esto es supervivencia. Joelka, totalmente de acuerdo. Victoria Esparza, José, éxito paisano. Sam Brezhnev, saludos, don Antonio, fue lo mejor alejarse de un narcisista. Efectivamente, aquí estamos viendo una persona que se ha alejado y está feliz, ¿no? Victoria Esparza dice, cuanto más mal me siento, disfruto de películas o show de comedia, reírme me hace sentir mejor, efectivamente. José Inés Ruiz, la piedra gris en vídeo me salvó mi trabajo. Me alegro muchísimo. La verdad es que recibir estas noticias, esto que me contáis, a mí me da una fuerza enorme, ¿no? Porque es ver que realmente ese trabajo que llevo años haciendo, que estos vídeos empezamos ya en el 2016 o por ahí, y yo comencé con esto de los vídeos por informar un poquitín por mis hijos, ¿no? Porque mis hijos decían, pero papá, ¿por qué no haces algo en YouTube? Que hay tanta gente que te puede ver tus consejos, Bueno, la verdad es que hicimos unos vídeos de prueba y al cabo del tiempo nos sorprendimos de lo que había ocurrido, ¿no? De la cantidad de respuestas que recibíamos, de que las personas nos pedían más vídeos, que siguiéramos con este trabajo. Al principio no sé si fueron 3 vídeos que hicimos, los subimos a la plataforma y los dejamos ahí, y a los 2 o 3 meses nos dimos cuenta que era algo tremendo lo que se estaba creando en torno al canal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, arrancamos y ya veis, hoy día tenemos 300.000 seguidores, esto en directo, los libros. La verdad es que a mí realmente también el canal también me cambió la vida porque me supuso un trastoque de toda mi vida normal, ¿no? Maror, en mi caso nos abandonó a mis hijas y a mí durante 4 años y no nos ayudaba económicamente en nada y no le pedí nada y volví después de 4 años otra vez con él y no hay cambio alguno. Es que los narcisistas no cambian. Si cambian es a peor. Cuando uno vuelve por segunda vez es peor, porque por segunda o por tercera o por cuarta, porque esto es bastante habitual, ¿no? El que las personas vuelvan con el narcisista por muchas razones, por secuestro emocional, por dependencia económica, por que uno necesita ayuda con los hijos y la única ayuda que encuentra es la del narcisista, que se ofrece espléndidamente para ayudar siempre que pueda manipular y controlar. Cuando se vuelve siempre es peor, siempre el narcisista ya conoce los puntos débiles de la persona, sabe dónde atacar y es mucho más hiriente, mucho más dañino. Silvia Amor, tener un incentivo para buscar una salida es el paso que más me cuesta a mí. ¿Cómo salir cuando uno no ve la salida? Ese paso es difícil, doctor. Bueno, muchas veces el motivo puede ser simplemente uno mismo, ¿no? Darse cuenta de que uno tiene derecho a vivir una vida mejor. Puede ser, si se tienen hijos, pueden ser los hijos. Puede ser, por ejemplo, una profesión. Puede ser una ilusión de la juventud. Por ejemplo, en la juventud uno deseaba estudiar una determinada cosa, pero el encuentro con el narcisista interrumpió todos esos planes. Uno tiene que hacer un análisis, o sea, encontrar el objetivo de la razón de vida de una persona tiene que ser un trabajo profundo y serio. No se encuentra así decir, ay, uno se sienta a pensar, ¿qué me gustaría a mí hacer en la vida? Y ya encuentra, no, la respuesta uno tiene que buscarla dentro de uno mismo, ya te digo, en esas aficiones de juventud, en esos sueños, en esas ilusiones. Todos hemos tenido sueños y alguno de esos sueños podría ser el objetivo de nuestra vida, podría ser la razón de nuestra vida. Analizando se encuentra, de repente aparece un motivo, aparece una luz ahí que nos dice, a mí me merece la pena luchar por esto, me merece la pena enfrentar esta situación por esta razón.
pero todo parte de la introspección, de uno analizarse a sí mismo, empezar uno a ver, ya te digo, la juventud, qué ilusiones tenías, qué aficiones tenías, qué era lo que te gustaba, en qué soñabas con ser cuando tenías 14 años, 15 años, 16 años. Muchas veces a partir de ahí se coge un hilo que uno va tirando del hilo y al final consigue encontrar esa razón de vida que le da fuerza, que no quiere decir, cuando decimos razón de vida, no quiere decir que esa razón sea para toda la vida, porque como nosotros vamos cambiando, también ese motivo puede ir cambiando. Normalmente lo que suelen ocurrir son pequeñas variaciones sobre un mismo tema, pero sí va evolucionando, sí va cambiando esa razón de vida, pero sigue siendo la línea que nos conduce y sigue siendo el motor que nos lleva, ¿no? A ver, un momentín, porque se salta. Aquí Leti M, doctor, tengo 2 años que salí del narcisista. ¿Por qué siento mucho desánimo? No quiero salir de casa, siento que no disfruto de la vida. Bueno, posiblemente te ha quedado un poco de depresión después de esa experiencia. Eso ocurre es uno de los síntomas claros del estrés postraumático. Cuando una persona sufre una situación tan dura como es la experiencia de vivir con un narcisista, cuando se aleja, puede ocurrirle que tenga ese decaimiento, que tenga ese bajón moral, que no se encuentre con fuerzas para enfrentar nada. Ahí lo que tienes que hacer es lo mismo que estoy comentando, tratar de encontrar una razón de vida, tratar de encontrar la energía dentro de ti, empezar por reconstruirte a ti misma, empezar por ver qué cosas te gustaría hacer, ver cuáles eran tus sueños, recuperar a esos amigos que tenías de antes del narcisista, establecer de nuevo vínculos con la familia, si es que la familia te puede ayudar un poco, orientarte quizá en el mundo laboral, trabajar, distraerte, también divertirte, pasarlo bien, salir con amigos. Todo eso ayuda a ir poco a poco reconstruyendo esa vida. Tienes que empezar, ya te digo, primero hacer una introspección para recordar todas esas cosas que tenías antes de haberte tropezado con el narcisista, y después empezar por pequeños detalles tratando de recuperar esas pequeñas aficiones. Si te gustaba tejer, si te gustaba pintar, si te gustaba leer, empieza a dedicarte a esas cosas que de verdad te gustaban y en las que encontrabas placer, y poco a poco esa chispa va a ir apareciendo y va a ir saliendo adelante. También es muy importante hacer relajación, es muy importante hacer meditación, es muy importante hacer deporte. Aquellas personas, el deporte la verdad es que ayuda mucho al restablecimiento emocional de las personas. También, como te digo, el aspecto laboral, el tratar de mejorar en tu profesión, el tratar o incluso perfeccionamiento, hacer algún tipo de estudio de perfeccionamiento, todo eso ayuda a salir de ese estado de ánimo decaído que tienes. Sam Brevnet, gracias a sus vídeos puedo vivir una vida más tranquila, aportan mucho. MMB, todo lo que pasa en mi casa se lo cuenta a su amiguita por WhatsApp, a su modo, yo me siento observada, no hay privacidad. Bueno, eso es algo típico dentro de la relación con un narcisista, ¿no? En este caso está creando una especie de triangulación en donde él se relaciona con su amiguita y aparte lo hace de una forma para que tú lo veas, para que tú observes lo que está ocurriendo, y lo que está es provocando celos, está provocando tensión, que es de lo que vive el narcisista. Lo único que te puedo decir es que en esos casos la mejor solución, bueno, o aplicas la piedra gris, no le haces caso a nada de lo que hace, lo ignoras completamente, te pones una coraza por encima, pero lógicamente la técnica de la piedra gris no es para siempre, no es una técnica que pueda estar uno aplicando. Al final de todo hay que terminar llegando al contacto cero. Esa es la secuencia, ¿no? Primero puedes aplicar la piedra gris para tratar de no implicarte emocionalmente con el narcisista y no quemarte en esa relación, pero siempre al final hay que terminar con el contacto cero para poder hacerle frente. Elena Teresa Buades Navarro, es así totalmente. 7 puntos muy importantes. Mis hijas fueron el motivo de que yo siga aquí, hace ya 9 años. Bueno, aquí tenemos otro caso de una persona que también ha sido capaz de salir adelante, que ha sido capaz de hacerle frente a esta situación tan difícil por la que está atravesando. Se ha alejado hace ya 9 años del narcisista, ha recuperado toda su vida, tiene a sus hijas que son la parte que le dieron la fuerza para afrontar todo eso. Es un ejemplo de que se puede seguir adelante, de que se puede salir de esta situación tan complicada para esas personas que no ven salida, ¿no?
Juan Pablo Rodríguez Clavijo, buenas noches. ¿Por qué una persona narcisista, mi tío, me muestra que su hijastro vale más que yo? Bueno, eso es algo típico, ¿sí? Me río porque es algo que es lo típico de la comparación. Siempre una de las cosas a las que recurre, una de las formas de manipulación más antiguas que tienen los narcisistas es la de las comparaciones. Es la de siempre encuentran a alguien que vale más que tú, pero bueno, siempre hay alguien que vale más que tú. O sea, hay que verlo con humor, ¿no? Hay que verlo desde esa perspectiva. Puede ser un hijastro, si no fuera ese hijastro sería un primo, y si no fuera un primo sería un hermano, y si no sería un señor cualquiera de la calle. Siempre el narcisista trata de desvalorizar a la persona, trata de humillar a la persona comparándola con alguien que es más que él. El marido narcisista compara a su mujer con otras señoras, con unas primas, con unas amigas, con alguien conocido de la calle, con quien sea, para desvalorizarla, para desmerecerla, para dejarla en un segundo plano. Lo que se trata en el fondo en el narcisista es de humillar, es de despreciar, es de crear ese sentimiento de derrota que tratan de meter en las personas que le rodean. Así que yo lo que te recomendaría es que no le hicieras caso, que ignoraras sus comparaciones, sus aprecios. Ya sabes lo que dice el refrán, ¿no? Que no existe mayor desprecio que no hacer aprecio. Entonces, que no hicieras caso de eso. Aquí en ese caso sí que se indicaría el aplicar la piedra gris, que trataras de distanciarte emocionalmente de tu tío. Además tienes la suerte eso de que es un tío, supongo que puedes distanciarte hasta cierto punto, no sé si vives con él o no vives con él, pero no hacer caso a esas apreciaciones que lo único que pretenden es desvalorizarte, quitarte tu amor propio, quitarte tu autoestima. Silvia Amor, ¿qué hacer cuando uno pierde el sentido del humor? Hasta la sonrisa perdí. Bueno, en esos casos lo que uno tiene que hacer es lo mismo que se recomienda para la autoestima, para todos estos valores positivos que tenemos, ¿no? El sentido del humor no deja de ser un valor positivo más que tenemos las personas y que nos ayudan a sobreponernos en los momentos difíciles. En esos casos hay que empezar por las pequeñas cosas, hay que empezar rememorando, por ejemplo, esos momentos que lo pasábamos tan bien, que nos reíamos, por ejemplo, viendo lo que comentaba antes, no recuerdo si era Elena o quién lo comentaba, que ve películas de humor. Hay películas que siempre nos hacen reír, pues ver ese tipo de películas de humor, leer libros de chistes, todo ese tipo de cosas, aunque parezca algo artificial, nos hacen sentirnos bien. Sonreír, por ejemplo. Si tú te miras al espejo y tratas de sonreír, al final terminas sonriendo y terminas sintiéndote mejor. Está demostrado que, igual que ocurre al contrario, que cuando nos encontramos bien sonreímos, también cuando sonreímos terminamos encontrándonos bien. Entonces son pequeñas cosas que pueden ir haciendo que tu vida vaya cambiando. Por ejemplo, deja de fijarte en las malas noticias, deja de pensar en todas esas cosas malas que suceden. Mira, yo te voy a poner un ejemplo mío personal. Yo hace ya bastante tiempo que he dejado de ver las noticias. En nuestra casa no se ven noticieros y eso ocurre porque cada vez que nosotros nos sentábamos a cenar y poníamos la televisión, veíamos las noticias y todo eran guerras, todo eran masacres, todo eran asesinatos, todo eran crímenes y al final nos terminaba resultando desagradable la cena. Así que hemos decidido, ahora vemos un programa, vemos documentales sobre naturaleza, vemos programas sobre agricultura, sobre temas que a nosotros nos encantan, sobre casas rústicas, sobre las cosas que nos agradan, ¿no? Entonces uno cena viendo algo agradable y uno se siente mejor porque las cosas que vemos fuera, los estímulos nos influyen hacia adentro. Lo que te recomiendo es que busques estímulos que provoquen ese sentido del humor, que veas películas, que recuerdes también esas cosas graciosas que te han ocurrido en la vida, esos momentos en los que te has comportado de una forma torpe y después te has reído de ti misma. Todo eso ayuda a mejorar el sentido del humor, que es muy importante, como ya hemos visto. Elena Teresa Buades Navarro dice: hace ya unos años que descubrí los vídeos de Antonio y quedé enganchada porque daba en el clavo en todo. También me va a interesar el libro de las madres, la mía es así.
Va a ser un libro muy interesante. La verdad es que estéis en esa situación o no estéis, estoy seguro de que os va a gustar, porque la madre narcisista es una forma muy peculiar de ser narcisista por el tremendo daño que provoca, ¿no? No es lo mismo un narcisista en el trabajo, no es lo mismo tener una pareja narcisista que tener una madre narcisista, porque la madre narcisista tiene unas víctimas que están totalmente indefensas, que son sus hijos, que no pueden hacer nada, que tienen que estar, y me refiero a sus hijos desde, como dicen en Chile, desde guaguas, ¿no? Desde que nacen, desde bebés, desde chiquititos, están a la disposición, al libre albedrío de la madre puede hacer con ellos lo que quiera. Y son unas víctimas propiciatorias perfectas para una madre narcisista que puede manipularlos y hacer con ellos lo que le dé la gana. Así que también analizamos, por ejemplo, que es diferente cómo es la relación de una madre narcisista con sus hijas y que es diferente de la relación que tienen con sus hijos. La madre narcisista trata de diferente forma porque a su hija la ve como una rival, mientras que al hijo no lo ve como un rival. Eso es un factor muy interesante en la relación de las madres narcisistas. Pero bueno, la persona que quiera saber más, que se compre el libro y ahí lo sabrá todo. Mónica Guerrero, doctora, aunque estoy muy tranquila con mis hijos en mi casa desde hace 3 meses que se fue, pero me desanimo un poco por pensar que perdí tanto. Bueno, ¿perdiste tanto? O sea, yo creo que una persona que se libra de un narcisista no sabe lo que gana en realidad. O sea, ahora en realidad estás mucho mejor porque te has librado de ese tormento que tenías, que quizá lo que te está ocurriendo es que tienes cierta dependencia emocional, que ahí ha ocurrido un secuestro emocional por parte del narcisista que tiene tu mente dominada, pero lo que tienes que hacer es tratar de romper esa dependencia emocional, tratar de terminar con esa situación de bloqueo que tienes. Lo que siempre comentamos, tienes que orientar tu vida en otra dirección, tienes que desenfocarte, porque el problema es que cuando uno rompe con el narcisista, en muchas ocasiones, a pesar de que rompe, su foco mental sigue en el narcisista, sigue centrada en la vida con el narcisista, por esa dependencia de la que hablamos. Lo que hay que hacer es romper, o sea, soltar ese foco, dejar ese foco y cambiarlo hacia tu nueva vida, hacia tu futuro, hacia esa vida que tú puedes construir ahora y que eres capaz de construir. Entonces lo que tienes que hacer es, con tus hijos, tratar de fortalecerte y de enfocar tu vida en otra dirección completamente distinta y después te vas a dar cuenta del infierno en el que estabas. Mónica Guerrero, y eso me pone triste por no darme cuenta a tiempo. Me imagino que dices lo que perdiste antes de estar con el narcisista, o sea, lo que el trastorno, bueno, lo interpreté yo mal posiblemente al ver la segunda parte, quizá a lo que te refieres es a lo que... Pero, a ver, tampoco hay que lamentarse por el agua caída o por la leche caída, ¿no? El cuento de la lechera que se cae y empieza a lamentarse porque se le cayó la leche. Lo que hay es que las cosas que no podemos solucionar, las cosas que no podemos controlar, las cosas que ya no están en nuestra mano, no podemos hacer nada con ellas. El pasado no podemos cambiarlo, ya ha ocurrido. Nosotros tenemos que pensar, estamos en el presente y tenemos que pensar en el futuro. Olvídate, borra completamente el pasado, crea una cortina ahí que te separe del pasado y piensa solamente en el futuro. No pierdas ni un segundo lamentándote por las cosas que ya han ocurrido. Piensa en todo lo que tú puedes construir en adelante. Piensa en que te quedan muchos años de vida, que puedes sacarles el jugo, puedes hacer todas esas cosas que no pudiste hacer antes, puedes transformar tu vida, puedes estudiar, puedes trabajar. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Y lo digo para personas que tengan 40, 50, 60, 70, 80 años. Hoy día la vida es muy larga, una persona llega en muy buenas condiciones a una edad muy avanzada, entonces el tiempo que nos queda por delante es enorme. Yo voy cumpliendo años, pero siempre miro hacia adelante y digo, me queda tanto tiempo todavía para hacer cosas, así que me pongo con toda mi ansia, con todas mis ganas a trabajar, a esforzarme, porque quiero aprovechar al máximo ese tiempo que me queda por delante. No sé si serán 10 años, 20 años, 30 años, no sé lo que me quedará, pero lo que me quede lo voy a aprovechar al máximo. Procuro no mirar hacia atrás, procuro no mirar, si miro hacia atrás solamente es para coger impulso, como decía Fidel Castro, decía él, un paso atrás ni para coger impulso. Yo creo que uno tiene que mirar atrás hacia las cosas buenas para coger esa energía positiva, pero no mirar las cosas negativas que pueden representar una losa, que pueden representar un peso que te impida avanzar. El pasado solo es bueno
si nos da impulso para seguir hacia adelante, para encarar el futuro, si nos da esa experiencia que nos va a hacer aprovechar mejor el futuro. Así que nada, céntrate en el presente, céntrate en lo que estás haciendo ahora mismo, trata de hacerlo lo mejor posible. Ama a tus hijas, disfruta de tus hijas y aprovecha el futuro. Seguramente vas a conocer gente maravillosa, no sé si una pareja nueva o no, eso ya la vida lo dirá, pero sí que tú puedes construir tu vida, sí que tú puedes desarrollar tu vida, sí que puedes avanzar y hacer todas esas cosas que te ilusionan y que te hubiera gustado hacer, que dejaste de hacer, tienes ahora la oportunidad. Así que no te quejes, no mires hacia atrás, mira solo hacia adelante. A ver, porque esto salta de repente y yo me pierdo. Aquí. Victoria Esparza, su trabajo para mí fue y es muy esclarecedor sobre los temas que no son fáciles de comprender al principio. Laura Jorrisma, yo lo descubrí hace tiempo, me ayudó mucho a comprender con claridad lo que estaba pasando y sigo aprendiendo. Raza de Bronce, gracias a sus hijos por convencerlo de hacer estos vídeos, nos ha ayudado a muchos a poner nombre al problema. Yolanda Malagueña, buenos días doctor, a mí sí me avisó. Victoria Esparza, yo retomé la relación con mi hija después de que se pelearon los narcisistas padre e hija, cuando ya no tenía un plan de destrucción en común, regresó a casa junto con su pareja y me trató peor. Efectivamente, no, siempre el narcisista, nunca hay que volver con el narcisista. El narcisista es un capítulo que hay que dejar atrás y uno tiene que rehacer su vida hacia adelante. Nunca hay que volver atrás, siempre las vueltas son peores, las segundas partes siempre son peores que las primeras. Paula, ¿qué importancia es que se encienda la bombilla y que surja la fuerza que te empuje a actuar? ¿Cómo hacer para romper el bloqueo? Es como que ya nada importa lo suficientemente importante. Es lo que decimos, que uno tiene que partir, la energía al final uno la tiene que sacar de dentro, ¿no? Uno tiene que buscar dentro y tiene que empezar por pequeñas cosas, por pequeños detalles. Es como cuando uno empieza a hacer deporte, ¿no? Yo creo que es una comparación muy adecuada, porque cuando uno empieza a hacer deporte, uno empieza a correr un poco y se cansa. Pero lo que hay es que no desanimarse cuando uno empieza, lo que no hay es que dejar las cosas al primer kilómetro, lo que hay es que hoy corro un kilómetro o camino un kilómetro, al día siguiente camino otro kilómetro, al día siguiente poco a poco las piernas se van fortaleciendo, el cuerpo se va fortaleciendo, al día siguiente ya camino 2 kilómetros o 3 kilómetros, al cabo de una semana ya soy capaz de caminar 5 kilómetros, empiezo a correr un poco, cada día voy corriendo una distancia un poco mayor. Con el paso del tiempo me voy fortaleciendo, mis piernas se van recuperando, la musculatura se va fortaleciendo, las articulaciones, todo empieza a funcionar mejor, mi cuerpo internamente empieza a procesar mejor la energía, empieza a aprovechar la grasa para utilizarla como energía. Es una transformación que se va produciendo lentamente y cuando nos vamos a dar cuenta, resulta que ya estamos corriendo 10 kilómetros, estamos corriendo 15 kilómetros. Exactamente igual ocurre con las personas, ocurre con la autoestima, ocurre con la energía interna. Hay que empezar por pequeños pasos, pero sin desanimarse, con fe, con tranquilidad, con claridad en el objetivo que uno persigue. Y poco a poco, cada día mejorar un poco, cada día mejorar un poco, lo que los japoneses llaman el kaizen, que es cada día mejorar un pequeño detalle, pero eso que quede ahí permanente y al día siguiente otro pequeño detalle. Esos pequeños cambios que ocurren cada día, cuando los vemos al cabo de 15 días, de un mes, de 3 meses, de un año, son cambios gigantescos. La vida cambia entera. Y esos son pequeños cambios que hay que ir dando cada día. Por eso nunca hay que perder la fe, hay que empezar con tranquilidad, por esas cosas pequeñas, por esas cosas que nos van a ayudar a salir adelante. Victoria Esparza, a ver. Paula, ¿es supervivencia más que una vida? Sí, pero después de la supervivencia tiene que estar la vida. La supervivencia es superar al narcisista. Una vez que superamos al narcisista, que nos alejamos del narcisista, es cuando de verdad podemos empezar la verdadera vida. Victoria Esparza, sin narcisistas tengo más paz y tranquilidad. Siempre triangulan para hacerte sentir mal y devaluarte. José Inés, en tu experiencia,
¿Algún narcisista se ha curado o mejorado? Sí, algún narcisista puede curarse, pero claro, el problema es que el narcisista en general no quiere reconocer su trastorno. Si en algún momento se dan las circunstancias que alguna vez ha ocurrido de que algún narcisista atraviesa una situación muy dura personalmente, como por ejemplo puede ser la muerte de un hijo, puede ser alguna situación así catastrófica que te transforma, que te destruye toda tu vida por dentro, en algunos casos sí se ha dado que algunos narcisistas han aceptado sinceramente acudir a terapia y solucionarlo. Pero el problema es que en general no quieren, en general no hay una fuerza suficiente como para que ellos cambien, para que ellos bajen de su pedestal y sean capaces de reconocer que realmente tienen un problema, que lo que sufren ellos no es que ellos sean superiores a los demás, no es algo que, sino que es un verdadero trastorno psicológico lo que están padeciendo. Juan Pablo, muchas gracias, un abrazo, en serio necesitaba su consejo. Juan Pablo Rodríguez Clavijo, Victoria Esparza, yo tampoco veo noticias, las que tenía para tener temas que hablar con el narcisista, porque solo eso hablaba hoy, veo lo que me gusta y me hace sentir bien. Efectivamente, tenemos que concentrarnos en esas cosas que nos gustan, que nos enriquecen, que nos hacen crecer, que nos desarrollan, y dejarnos de ver cosas que nos hacen lamentarnos. ¿De qué nos sirve a nosotros que nos digan que existe una crisis mundial con el petróleo? A nosotros lo que nos preocupa es que sube el precio del arroz, que sube el precio del pan, pero el que sea por la guerra de Ucrania o que sea por las maniobras de no sé qué país acaparando no sé qué producto, tampoco nos solucionan nada. Nosotros tenemos que centrarnos en ese pequeño problema o en ese gran problema, que es que cada día nos suben los precios, que cada día nos suben los combustibles, y tratar de ver cómo lo solucionamos. Si nos concentramos en los problemas pequeños que sí podemos solucionar, podemos olvidarnos de los problemas grandes que no podemos hacer nada por ellos, ¿no? Silvia Amor, gracias doctor, voy a hacer lo que me respondió, muchas gracias por su respuesta, es excelente. Víctor Esparza, yo le agradezco cada día y todo lo bueno que tengo hoy. Cocotrip, doctor, yo apenas entendí que mi mamá era narcisista, aún así yo la quise mucho, yo creo que por eso viví 17 años con mi esposo, narcisista, siempre me preguntaba por qué a todo. Bueno, el hecho de que una madre sea narcisista no quita para que uno la ame, porque el amor de los hijos tiene eso, que el hijo ama a la madre independientemente de la condición que tenga la madre, y de hecho por eso se sufre tanto con una madre narcisista, porque cuesta mucho alejarse de ella, uno tiene siempre esa sensación de culpa, de dolor, de ese sentimiento de frustración, de por qué la vida ha sido así, por qué no ha sido diferente, por qué no he tenido una madre igual que los demás, pero eso se lo plantea uno porque de verdad la ama, ¿no? El hecho de que la madre sea narcisista no quita los sentimientos de los hijos. Bueno, y yo ya tengo que terminar. Hoy la verdad es que ha estado muy animado, siguen entrando muchas preguntas. Es una pena que YouTube nos haya hecho esta faena de no avisar a las personas. Hoy ha habido menos gente, pero la gente que ha habido ha estado muy activa, la conversación ha sido maravillosa. Yo creo que entre todos hemos aportado aquí al canal, vosotros con vuestras preguntas y también en muchos casos con vuestras respuestas y vuestras explicaciones. Siempre digo que son muy importantes tanto las exposiciones de personas que están pasando dificultades como la de las personas que las han superado. Unos porque relatan sus experiencias y los otros porque dan una ilusión, una esperanza a esas personas que están ahora mismo atravesando dificultades. Así que ya sabéis, mañana a las 6:30 de la mañana estamos aquí, no hace falta que YouTube os avise, sabéis que a las 6:30 tenéis una cita, ya vemos que no está avisando de que empiezan los directos, a las 6:30 empezamos, yo soy muy puntual, a las 6:30 en punto ya estoy aquí, lo único que ocurre a veces es que con la tecnología me enredo y puedo entrar un minuto más tarde, pero bueno, eso espero que me disculpéis, pero soy una persona puntual y cumplidora. Así que mañana a las 6:30 os espero aquí. Un abrazo muy grande para todos, que tengáis un día estupendo. Los que quieran por la noche, tenemos otro directo a las 9 de la noche, hora española. Los que quieran participar podéis hacerlo. Sabéis, ahí es un poco diferente porque en vez de hacer una exposición en directo a esa hora, suelo poner una exposición grabada simplemente porque ya no me quedan energías para volver a hacer otra exposición en directo, pero igual hacemos el debate, respondo las preguntas, conversamos de todo.
también tiene una duración de 1 hora, y si a alguna persona le encaja mejor, como por ejemplo la gente que habla desde España o desde Europa, que le queda 1 hora más razonable, pues bueno, ahí estaremos a las 9 de la noche, de 9 a 10, y por la mañana de 6:30 a 7:30, siempre hablo en hora española. Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y que tengáis un día maravilloso.